Ok, bueno, sí, ya saben, todos. Vamos a comenzar. A ver, dejen, comparto pantalla. ¿Ya son todos o falta alguien? Ya no veo. Ah, no, sí, creo que ya son todos. Ok, sí pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Ok, vayan preparando su Kahoot, ¿va? Ahorita, en unos minutitos les doy el código. A ver, vamos a ver un repaso rápido. Recuerden que de lo que vemos ahorita va a ser el cuestionario, ¿no? Vamos a ver un repaso. Ya estamos en el apartado de termodinámica. ¿Qué era la termodinámica? La interacción del calor y otras fuentes de energía. Vimos que calor es prácticamente sinónimo de energía. Y en este caso, como son pues lo mismo, por así decirlo, se miden ambos en joules, que se suele poner con esta letra. Nada más J, joules. Um, También vimos que la temperatura es un concepto totalmente distinto del calor. Recuerden, no es lo mismo calor que temperatura. Anoten bien eso. Mm, Les decía que la definición de temperatura era un poco difícil de explicar, pero encontré una definición en cierto modo sencilla que las voy a mostrar ahorita. De hecho, es una pregunta del examen. Alguien preguntaba qué es temperatura, ¿no? Recuerden, calor y temperatura son dos cosas distintas. Aquí dice, pregunta 80. Se dice que la temperatura de un cuerpo es la medida de la energía, espacio, de cada molécula que la compone. Y me parece una buena definición. Ah, ¿Quién quiere intentarla? Bueno, alguien que crea que ha visto esto antes. ¿A alguien le han contado qué es la temperatura? Así en esta pequeña frase. Yo siento que es la E. La energía calorífica media. ¿Ok? ¿Alguien más que quisiera intentarle? ¿Quién más dice que es la E? La A, la B, sí. Resulta que es la opción A. Así apréndanse esto de temperatura porque en varias guías sí viene esta pregunta, ¿no? La temperatura de un cuerpo ¿Puedes es la repetir la definición, por favor? media. ¿Mandé? ¿Mande, ¿Puedes mandé? repetir la definición? Ajá. La que viene aquí es eso. La temperatura de un cuerpo es la medida de la energía cinética media de cada molécula que lo compone. Ujú. Esto es pregunta muy común de examen. Entonces, pues tengan cuidado, ¿va? O preguntabas qué, la definición de energía. No, de temperatura. Ah, ok. Sí, es esto tal cual como viene aquí en la guía. Es que no es como tal una definición, es algo bastante pesado de explicar, pero me gustó que en la guía lo pudieron resumir en esta oración. Es una definición un poco informal, pero bastante decente, ¿no? La medida de la energía cinética media de cada molécula que la compone. Energía cinética media. Recuerden que era la energía cinética, la energía del movimiento, ¿verdad? Y la potencial, la energía en reposo. Ujú. Bueno, ahorita llegamos a eso. Ok, la energía, bueno, por si las dudas, la energía es la capacidad de realizar un trabajo, ajá. Y ustedes preguntarán, ¿qué es trabajo? Bueno, pues trabajo también tiene muchas definiciones. Trabajo de una manera sencilla, pues es la siguiente fórmula.
Trabajo es igual a fuerza por distancia. Ujú. W es trabajo, ajá. Pero no creo que les pregunten. Bueno, solo es una fórmula, ¿no? Pero por cualquier modo, trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, la energía es la capacidad de realizar un trabajo, donde trabajo es esto de aquí, fuerza por distancia. Mm, bueno, les decía la definición de temperatura. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, esperen, déjenme ver qué más les iba. Ah, sí, se me pasaba. No vimos los métodos de transferencia de calor, ¿verdad? ¿A alguien le suena algún método de transferencia? El más clásico vendría siendo conducción, ¿no? ¿A qué le suena la conducción? Miren este diagrama de aquí. A ver si lo logro poner. No se pudo. Sí, aquí está. Este sencillo diagrama, ¿no? Conducción es por medio de metales. Convección, aquí no me gusta el dibujo, pero convección es por un medio. Y la radiación no requiere un medio. ¿Mm? A ver, déjenlo pongo así. Porque el diagrama de internet nunca lo explica bonito. Ok. Creo que todos tenemos más o menos una intuición de lo que es la transferencia de calor por radiación, ¿verdad? Aquí tal cual viene en la imagen. Ujú. O sea, no hay mayor duda en eso, ¿no? El problema es la convección, que el diagrama aparentaría verse igual, ¿no? En realidad son lo mismo. La diferencia es que la convección requiere un medio para transmitirse. Aquí le ponen como unas líneas dando a entender que es el humo. Bueno, que ahí hay algún medio que está permitiendo que se transmita el calor. Ujú. Y la radiación no necesita un medio, solamente el aire. Ajá. El aire es un medio de transmisión. Pero bueno, convección y radiación. Solo preocúpense por entender bien la radiación, ¿no? La radiación vendría siendo un ejemplo, el horno de microondas. O una fogata, como en este caso. La conducción, pues es por medio de un metal, ¿no? Un medio conductor. Ujú. No sé si hay alguna duda en la diferencia entre convección y radiación. De hecho, ese diagrama de convección no me gusta. A ver si encuentro. Sí, mejor encontré este, miren. Este se ve más ilustrativo. Se requiere un medio para transmitir el calor. La radiación no requiere un medio más que el aire. Y la conducción es por medio de un transmisor, un metal, ¿no? No necesariamente un metal, sino un material que conduzca el calor, ¿no? Lo voy a poner de todos modos. Profesor, Ujú. Mande. ¿qué es la convección y la radiación? Ujú. Y sigo, por ejemplo, la radiación. Un ejemplo es el horno de microondas, ¿no? Por ejemplo, la fogata que está irradiando calor, ¿no? O sea, creo que no hay mayor duda con radiación. Donde sí hay duda es la convección, ¿no? Porque suenan bastante parecidos. La convección requiere un medio para transmitir el calor, ya sea el agua, ya sea algún fluido en general, ¿no? Y la radiación no requiere un medio, solamente aire. ¿Mm? O sea, son lo mismo, pero la convección requiere un medio, la radiación no, como se ve en el diagrama, que aquí no hay un medio más que el aire donde se está transmitiendo el calor. En la convección sí se está usando el agua.
Y en la conducción, pues es por medio de un material conductor. Ujú. Pero son lo mismo, ¿eh? Solo que la radiación usa el aire para transmitirse. ¿Sí o quedó alguna duda en la diferencia? No, sí. Gracias. Ok. Entonces, acuérdense, estos son los tres métodos de conducción de calor, ¿no? Digo, de transmisión de calor. Ok, lleguemos eso. Mm, Y les quería comentar una última cosa. Sí, a ver. Vamos a ver la ley de... Ay, se me va cómo se escriben. Déjenme ver cómo se escribe. Ah, ya. La ley de Gay-Lussac. Ujú. Bueno, bajo ciertas condiciones de los fluidos, se cumple la siguiente fórmula una vez que hay un cambio de temperaturas. Y ya con esto acabamos para hacer el cuestionario. Les digo, preparen el Kahoot porque vamos a ver ahorita termodinámica. Mm, ¿Qué nos dice la fórmula? La presión, o sea, tienen un fluido y lo calientan a cierta temperatura, ¿no? Yo voy a poner aquí. A ver. Mm, Tienen aquí un fluido, no sé, vamos a dibujarle algunas, algunos puntos. Digamos que estas son las moléculas del fluido. Entonces, ¿qué ocurre? Esto de aquí, ¿están de acuerdo que cuando ustedes, por así decirlo, están realizando la ebullición de, bueno, están haciendo un cambio de temperatura, las moléculas cambian su comportamiento, ¿no? Bueno, pues ese cambio, donde están como alborotando las moléculas, poner así un poco más exagerado, pues ese cambio de temperatura, que se suele representar por esta letra, déjenme ver si encuentro la letra que me interesa. ¿Han visto alguna vez esta letra? Esta letra significa cambio, ajá. O sea que hay un cambio de temperatura, ¿sí? Ocurre un cambio de temperaturas y al ocurrir este cambio de temperaturas, la presión en los fluidos empieza a cambiar, ¿no? Después de un cierto tiempo. Entonces, se cumple esta fórmula. Ujú. ¿Tienen duda en lo que acabo de poner? Tienen un fluido, aumentan la temperatura, nos queda el mismo fluido pero con una nueva temperatura, pero no es de gratis, también su presión interna cambia. Ujú. Y se cumple esta fórmula. La presión sobre la temperatura de acá va a ser igual a la presión sobre la temperatura de acá. ¿Dudas? ¿Qué había dicho que significaba el símbolo? Ajá, incremento, ajá. Y no solamente de temperatura, también puede haber, a veces en sus fórmulas o en internet van a encontrar incremento del tiempo, incremento de la distancia, de la temperatura, de la presión. Ujú. En este caso es un incremento de temperatura. Ok, gracias. Ok. Solo es un símbolo, ¿no? Ahorita no significa nada matemáticamente. Solo que lo puse así para que se vea interesante. A ver, ¿dudas
con algo que ya hemos visto antes de hacer el cuestionario, ¿no? Recuerden, de hecho, antes de empezar, creo, teníamos un formulario, ¿verdad? Ok, ¿qué les había dicho? Que en termodinámica les iban a preguntar los cambios de estos, de Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit a Kelvin, Kelvin a Celsius, ¿no? Les podían preguntar también de la energía cinética, mecánica y potencial. ¿Qué otra cosa les pueden preguntar? Pues esta última ley que vimos, ¿no? Vamos a ponerla en el formulario. ¿Alguna duda con el formulario o algo que estamos aquí haciendo? ¿Cuál era la ley? A ver, ¿alguien se acordará de lo que noté en la diapositiva anterior para poner la fórmula? Acción sobre temperatura. Ajá. ¿Y del otro lado? Presión 2 sobre temperatura 2. Ujú. Entonces, para que se vea bien, pues hay que etiquetarle también de este lado, ¿no? Ok. Esta es como la fórmula que les pueden preguntar. Aquí está nuestro formulario de termodinámica. Al rato, bueno, no sé si... Con este lo vamos a ir trabajando, ¿no? Ya me lo acabamos, es que mi plan es que veamos un poco de cada cosa y luego hacer como una especie de mezcla de todos los temas que hemos visto. Porque ya nada más nos faltaría acabando esto. Ya también habíamos empezado electromagnetismo, ¿no? Solo nos faltaría óptica y magnetismo. No, óptica y ondas. Sí, porque aquí ya estamos haciendo electromagnetismo. Y cuando acabemos les paso el formulario completo, ¿va? Si alguien quiere tomar la captura o algo en lo que se los paso ya completo. Pero, pero bueno, vamos a trabajar con esto. ¿Ya tienen el cuestionario listo? Para pasarles la clave del Kahoot. A ver, dejen, inicio el cuestionario y les paso la clave. De hecho, ahí les voy a dejar el formulario por si lo necesitan. Si quieren que la acerque o la aleje a alguna fórmula, me avisan. Sí lo voy a dejar. A ver, les paso la clave. A ver, un momento. Ya. A ver, la clave es 1974610. Se los pongo en el chat también. Ay, marca 1974 610. Ya se los puse ahí también en el Meet. 1974 610. 1974 610. Ok. En lo que entran los demás, les voy comentando. Si llevo el registro de lo que hacen, ¿eh? También me estoy dando cuenta. Estaba viendo los tiempos de respuesta y todo. Hay quienes les pongo preguntas de 4 minutos y me las contestan a los 5 segundos. Y es como de. O sea, ni leíste la pregunta, ¿no? Entonces, también no crean que no los tengo vigilados en ese aspecto, ¿eh? Por ahí hay dos o tres que noto que responden por responder a los 5 segundos, ¿eh? Y en 5 segundos ni siquiera alcanzan a leer la pregunta. Si sigo viendo que hacen eso, voy a tener que decirle al profesor Israel que no están contestando bien los cuestionarios, ¿no? O sea, una cosa es que lo tengan mal, pero en verdad lo intentaron, y otra cosa es que les doy 4 minutos y la resuelven en 5 segundos. Y todas las preguntas las tienen mal, entonces. Pero son como 3 personas que ya caché por ahí. A ver, los sigo esperando a que entren. Mm, a ver, de hecho, mejor les comparto la pantalla del
a foot. Ahí está. Solamente hay 5, 6, 7. Ok, esperamos unos 2 minutos más. Sí, también he visto que... ¿A quién le había dicho la vez pasada? Creo que a... ay, ¿cómo se llamaba? La cosa es que sí los tengo como identificados bien. Hay unos que iban medio mal, pero han ido mejorando. Hay unos que siempre han mantenido constantes hasta arriba del podio. A ver, solo son 7. A ver, sigo esperando a que entren otros más. Un minuto más y ya empezamos, ¿va? Si alguien tiene dudas para ingresar, puede decirlo en el Meet o decirlo o con el micrófono. Si alguien tiene algún problema para ingresar. ¿Mm? Ok, esperamos a ver si unos 2 más. A ver, para la primera pregunta les pido que tengan mucho cuidado con los 3 conceptos. Energía, calor y temperatura. Ajá. Recuerden que son diferentes. A ver, yo creo que ya vamos a empezar. A ver, empezamos en 3, 2, 1. Ok. Uy, se ve muy fea la pregunta. ¿Si se alcanza a ver o...? Déjenme ver si le puedo entrar. No, ya no se puede, porque si no como que se distorsiona mucho. Dice, a partir de la siguiente información deduce cuál o cuáles afirmaciones son verdaderas. Dos recipientes iguales contienen agua como se indica en el dibujo. El recipiente A tiene 1 litro y el recipiente B tiene 2 litros. Su temperatura inicial es la misma. Si se calientan por separado con flamas iguales al mismo tiempo, 1. El agua del recipiente A llega a su punto de ebullición en menor tiempo que el otro. 2. El agua del recipiente A hierve a una temperatura más baja. 3. Como las flamas son iguales, A y B reciben la misma cantidad de calor. ¿Dudas o algo? Inciso A. 1 y 3 son verdaderas. Inciso B. 1 y 2 son verdaderas. Inciso C. 2 y 3 son verdaderas. Inciso D. Las 3 son verdaderas. Inciso E. Ninguna es verdadera. A ver, les doy un consejo. Solo hay una de esas que está mal. Y no sé, ¿alguna duda o algo? Quedan todavía 100 segundos por si quieren preguntar algo. A ver, ¿cuál es el punto de ebullición? ¿Qué es hervir? ¿Qué es calor? Vean la diferencia de términos, ¿eh? Temperatura, calor.
Recuerden, no, igual ahorita vamos a resolverla juntos, ¿no? Pero sí intenten ver cuál es. O sea, la misma flama, pero un recipiente tiene menos agua que el otro. ¿Qué creen que pase? Ok, 6 la tuvieron bien. De todas maneras, vamos a ver por qué era o por qué no era, ¿va? A ver, todos dicen que la uno y 3 son verdaderas, efectivamente. Basta darnos cuenta que el 2 es el incorrecto. Vean, dice, el agua del recipiente A hierve a una temperatura más baja. ¿Qué significa hervir? A ver, ¿alguien podría decirme a qué temperatura hierve el agua? El agua hierve al llegar a los 100 grados centígrados, ajá. O sea, cuando ustedes están en la estufa y ven que empieza a hervir el agua es porque ya llegó a los 100 grados. Por si no lo sabían, resulta que el agua no, o sea, ese ya es cada elemento químico ya tiene un punto específico para ebullir, ¿no? O sea, no pueden tener que el agua hierva a los 80 grados, a los 50 grados. Bueno, sí, pero bajo ciertas condiciones de presión, pero ese es otro asunto. O sea, el agua hierve a los 100 grados, ajá. No pueden tener agua hirviendo a los 50, 70 grados, salvo ciertas situaciones de temperatura. Tampoco pueden tener agua a 200 grados centígrados. No sé si sabían ese dato. O sea, no pueden, o sea, por más que le pongan a la flama y eso, no va a seguir aumentando la temperatura del agua. Se evapora, pero ya no va a seguir aumentando hasta los 120, 150 grados. Se queda en 100 y solo en 100. Ujú. Y a partir de ahí empieza a evaporarse. Por eso la opción 2 no es. ¿Dudas con eso? Profesor, Ande. o sea que si empieza a hervir el agua en esa temperatura. Ujú. Al llegar a los 100 grados ya ahí se queda. Ya no llega a los 120, 150, 200 grados. Pueden agarrar ustedes un termómetro en casa si tienen algún termómetro de cocina y van a ver que sí, que, no, que se estanca en los 100 grados. Ujú. Y al llegar a los 100 grados, si ustedes le siguen poniendo más, bueno, si le ponen a toda la flama y eso ya no aumenta, o sea, ya se empieza a evaporar, pero ahí se queda, en los 100 grados. Y sí, las otras dos están correctas, miren, dicen, el agua del recipiente A llega a un punto de ebullición en menor tiempo, ¿no? O sea, creo que ese era el más intuitivo, ¿no? El uno. El tres es el que a lo mejor no, como que causaría un poquito de duda, ¿no? Como las flamas son iguales, A y B reciben la misma cantidad de calor. Bueno, sí y no. Aquí faltaría decir en el problema que los recipientes tienen la misma forma. Ujú. Pero sí, en efecto, como aquí se ve en la imagen, dan a entender que son igual los recipientes, pues sí se cumple el 3, ¿no? Reciben la misma cantidad de calor o energía, ¿verdad? Dudas prácticamente con saber que no era el 2 tenían la respuesta, ¿no? Porque ahí pueden descartar la C, pueden descartar la D, y la E también la pueden descartar porque pues el uno era el más intuitivo, ¿no? ¿Dudas ahí? No, ninguna. Bueno, entonces vamos con la siguiente. A ver, tengan cuidado con la siguiente. Una de las formas de transmitir calor es por medio de ondas electromagnéticas. A este tipo de proceso se le denomina radiación, convección, magnetismo, conducción
inducción. A ver, ya les dije lo que era la convección, ¿no? Y la radiación. Magnetismo, como que no, ¿verdad? No suena. Conducción, se requiere un medio para transmitirse, ¿no? Dijimos, por ejemplo, cuando tienen un metal. Bueno, ustedes tienen, no sé, una cuchara y la ponen ahí en un recipiente con agua caliente, poco a poco la cuchara se empieza a calentar, ¿no? O sea, empiezan a sentir calor porque se sigue conduciendo a través del medio. La inducción no les he dicho qué es, ¿verdad? Pero eso lo No, vemos luego. De hecho, ni siquiera se las puse aquí. La inducción tiene que ver con electromagnetismo, eso lo vemos luego. Entonces, ¿cuál creen que sea? Ok. Sí, por radiación. Alguien por ahí dijo convección, ¿verdad? No, la convección dijimos que era por medio, generalmente de un fluido, ¿no? Se requiere un medio así para transmitir el calor. Las ondas electromagnéticas no son un fluido. Magnetismo, pues no, esa creo que era la obvia, ¿no? Y conducción dijimos que era por medio de un material conductor, generalmente un metal. ¿Sí? No sé si a lo mejor se fueron con esa finta de que ondas electromagnéticas tienen que ver con algún material conductor. Los hornos de microondas se emiten ondas electromagnéticas y no se están propagando por medio de un metal o algo así. Las ondas electromagnéticas del horno de microondas se transmiten a través del aire, ¿no? Que dijimos que es lo que pasa en la radiación. Se transmiten en el aire, en el ambiente, ajá. Ok, van bien en este cuestionario. Ahora vamos a ver la siguiente. Se dice que la temperatura de un cuerpo es la medida de la energía de cada molécula que lo compone. A ver, esta la vimos ahorita. ¿Cuál creen que sea? De hecho, si ustedes intentan ahorita buscarlo en Google o algo así, no aparece tal cual así. Es que les digo, es una definición muy fea, la temperatura. Entonces, vamos a tratar de resumirlo a esta frase que viene en la guía, ¿no? Y sí, varias la tuvieron, casi todos la tuvieron bien. Sí, es la energía cinética media de cada molécula que lo compone. Ujú. Es como así como veíamos de repente algunos conceptos que tenemos que dar una frase para definirlo casi casi. Como el MRU. ¿Cómo me lo resumían? ¿Qué era el MRU en una frase? Distancias iguales en tiempos iguales, ¿no? Bueno, pues igual aquí la temperatura es la energía, la medida de la energía cinética media de cada molécula. Ujú. Ok. ¿Dudas? Ok, en la siguiente pregunta tengan cuidado. Les voy a preguntar una conversión de temperatura. Ujú. No sé si ya tienen las fórmulas o quieren que le regrese tantito a la diapositiva donde teníamos las fórmulas del- de los cambios de temperatura.
Ok, déjenle regreso tantito donde estábamos para que copien las fórmulas, ¿va? Y otra cosa, ah, ¿qué era lo que les iba a decir? Si tómenle captura o algo a esto. Ah, sí, y otra cosa, no usen calculadora. O sea, recuerden que en el examen no tienen calculadora. O sea, ustedes pónganse a prueba ahorita si podrían resolverlo sin usar calculadora en el tiempo que les di. Solamente es una operación. Ujú. ¿Ya le tomaron captura y todo o ya lo puedo quitar? Ya. Ok, si no, igual creo que en internet lo pueden encontrar, pero de aquí a que lo buscan y eso, aquí ya lo puse en orden. A ver, entonces vamos con eso. Recuerden, sin calculadora. Ese es el ejercicio, ver si lo pueden resolver a tiempo, ¿no? A ver. A ver, 90, 90. A ver, espere, no sé qué le moví. A ver, creo que ya. Sí, ya. Ahora ya pueden ver, ¿verdad? ¿Sí están viendo el cuestionario? Sí. Ok, vamos con la siguiente. A ver. Ok. Aquí dice Julieta tiene la racha de respuestas más alta con 3. Ahora vamos con la siguiente. En un laboratorio llegó un informe acerca de la temperatura a la que debe estar un cultivo de bacterias que se están estudiando. Suponiendo que ésta sea 65 grados Fahrenheit y que se tienen termómetros en grados centígrados, ¿cuál sería la temperatura? A ver, ahí por ejemplo, no sé si fue un error de dedo, pero alguien respondió y no Sí, había fue ni un empezado a error. leer. Ah, ok. Igual no, Fue no te un error, preocupes. perdón. Ujú, no, no te preocupes. Pero les digo, por ahí hay dos o tres que sí tengo bien identificados de que ya van varios cuestionarios que casi todas las responden así en, en 2, 3 segundos y como que eso está muy raro, ¿no? Profe, ¿cuál eran los grados Fahrenheit? Ajá, 65 grados Fahrenheit dice. Lo Ok, tienen que gracias. pasar a Celsius. Celsius. Igual ahorita quien me dijo eso de que fue un error de dedo es una chica y ahí estoy viendo en los resultados que casi todas las chicas del grupo están teniendo muy muy buenos resultados. Entonces ahí no hay bronca. Ok. Ahí solamente era el formulazo, ¿no? A ver, dejen, les muestro antes de seguir. A ver, ¿era qué? 65 grados Fahrenheit a Celsius, ¿no? Entonces la temperatura en grados Celsius, lo pongo más grande, va a ser igual, era una fracción, ¿no? 1.8, los grados Fahrenheit, menos 32, ¿no?
Entonces, ya nada más era sustituir la fórmula 65 menos 32 entre 1.8. Y les daba 18 punto y algo, ¿no? ¿Por qué opciones venían? Sí, 18.33. No sé si había alguna duda en esto. ¿No? ¿Dudas? No. Ok. De hecho, ¿cuánto? 33 entre 1.8. Ajá, si a lo mejor quisieran medio ahorrarse, bueno, porque en el examen supongo si les va a pesar un poco hacerla a mano, ¿no? Pero pueden hacerle al tanteo. ¿Cuánto es 65 menos 32? 33, ¿no? Sí. Y si en lugar de 33 ahí le movemos un poquito, no sé, a 36, o sea, algo muy parecido. Esto les da 20, ¿no? Que es casi igual a 18.33. ¿Dónde está el signo de? Ujú. Y las respuestas sí venían bastante dispersas, ¿no? Por si no querían hacer la operación a mano, bueno, tan así. Porque sí, dividir con punto decimal puede ser un poco pesado a lo mejor en el tiempo que les dan. Entonces pueden medio. Esto no es correcto, o sea, no. O sea, porque hay que tener maña para hacer estas aproximaciones. Y en verdad atinarle, ¿no? Pero si creen que tienen como esta maña, pues podrían intentarlo. Y es que hay que tener cuidado al hacer eso, porque por ejemplo ustedes dirán, a ver, ¿y si aquí le cambio a 2 en lugar de hacer la otra? Esto sí les cambia bastante, ¿no? Les da 16.5, creo. Bueno, pero sigue siendo bastante aproximado a 18. Y las respuestas vienen muy dispersas. Bueno, este es un truco que podrían intentar aplicar. A ver, ¿dudas con esto? Esto que les puse es un truco más o menos para hacerla a mano rápido, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. A ver, les paso la otra. Ahí está. Creo que ya es la última, la siguiente. A ver. Ah, no, faltan dos. Dice, si en un experimento se aumentó la temperatura en un sólido hasta el grado que se convirtió en puede afirmar que alcanzó su punto D. A ver, recuerden los cambios de fase. A ver si le puedo acercar. De hecho, lo pueden buscar así en internet. Cambios de fase o algo así. Espacio física o a ver qué les salen Google Imágenes y les debe salir algún diagrama. Si no, igual les paso el que hicimos aquí. Para ver si elevan la temperatura de un sólido, obtienen un líquido necesariamente.
No, ¿verdad? Podría ser un gas. La cuestión es que concuerde una con otra, ¿no? Lo de la izquierda con lo de la derecha. Porque, por ejemplo, si se convierte a líquido, no sería. Ok. Y varios contestaron la A. Ujú. Ok. Ah, no, la B. Ujú. Líquido, solidificación. Ajá, es lo que les decía. Si ustedes aumentan la temperatura de un sólido, ¿necesariamente se hace líquido? No, ¿verdad? A lo mejor por eso se dejaron llevar ahí de, bueno, pues a ver, ¿es la B o la C? Pero aquí ya no concuerda la siguiente porque dice, se puede afirmar que alcanzó su punto de condensación. Los sólidos no se condensan hacia líquido, ¿sí? Ni se solidifican de sólido a líquido. Al contrario, lo que es líquido a sólido sí es solidificarse, pero sólido a líquido, Profesor, no, ¿verdad? Mande. ¿por qué sublimación? Ujú. Recuerden que así tal cual era el diagrama. Déjenme les muestro la pantalla. No sé si se acuerdan de este de aquí. Tenemos los cambios, ¿no? Dijimos que pasa de sólido a gaseoso y ese cambio se le llama sublimación. Es que es la única que concuerda de las respuestas, ¿ah? Y así se le llama este cambio de fase. Ahora, cuando pasaba de gaseoso a sólido, era cristalización o deposición. Ujú. Sí, pero este sí es como aprenderse el diagrama. Se los voy a pasar al rato en Classroom, ¿va? O igual si lo buscan en internet les aparece luego luego. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora vamos con la última pregunta. Ok, Julieta va bastante bien. A ver rápido porque esta ya va a empezar su otra clase. De hecho, solo tienen unos segunditos. Dice, un tanque contiene un gas ideal con 23 grados centígrados y una atmósfera. Atmósfera es una unidad de presión, ¿eh? Presión, o sea, le están dando temperatura y presión. Si se aumenta la temperatura hasta 80 grados centígrados, ¿a qué presión se encuentra el gas? Recuerden la fórmula que les di ahorita, la de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Mm? Así que solamente es despejar la presión 2. ¿Mm? A ver, nada, haces ahí un formulazo. Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Despejan y ya les da. Aquí llevan dos respuestas. Así que córrenle porque ya tienen su otra clase. Igual con calma la otra clase ya checamos la solución de esto. Así anoten tal cual su fórmula, pónganle sus datos y vean qué les falta despejar. De todas formas, la siguiente clase vemos esta solución y terminamos ya este apartado de termodinámica. Ok, eso me dio gusto, casi todos la tuvieron correcta. Ya con esto terminamos, ¿va? La siguiente clase checamos bien este problema y el podio quedó
Sí, Jimena en primero. Sí, siempre quedan ellas tres en primero. Así que pues, felicidades. Bueno, con esto acabamos la sesión, ¿va?